Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos. Quisiera iniciar, en primer lugar, lamentando todas estas vidas que se han venido perdiendo a lo largo de estos días. Según las cifras oficiales, hubo 9 fallecidos por COVID en esta semana. Obviamente hay una serie de información que circula en las redes en donde cada vez vemos más y más personas que son enterradas de alguna forma y que se utiliza el tema de calificar esos fallecimientos como neumonías atípicas. Agradecer en este sentido a los médicos, agradecer a las enfermeras, agradecer a los enfermeros, al personal sanitario por su invaluable trabajo en las condiciones limitadas en que nos están defendiendo. Agradecerles por darnos vida, agradecerles por darnos esperanza. De alguna forma, nosotros, revisando en la semana lo que significa la realidad de Nicaragua y la realidad de Nicaragua en Centroamérica, hemos visto cómo se han aumentado la tasa de contagio de la semana. Subió en la región centroamericana 27% en relación al 21% que había subido la semana anterior. Los fallecidos fueron 21% en relación a la tasa de 20% de la semana anterior. En ese sentido, Panamá ha sido el único país de la región que bajó el número de contagios esta semana. En el caso de fallecidos, Panamá y Honduras siguen siendo los países con mayor número de fallecidos. Sin embargo, hay 4 países que han incrementado el número de fallecidos en relación a la semana anterior y Nicaragua es uno de ellos. Nicaragua presentó cifras en donde básicamente vimos que los contagios se incrementaron en una semana en más de 900% y los fallecidos en más de 100%. Desde ese punto de vista creo que es importante el que empecemos a ver que las cifras empiezan a de alguna manera proyectarse. Sin embargo, es necesario insistir en ese llamado que estamos haciendo para la transparencia que tiene que haber de estas cifras, que ayude esa transparencia, y lo vamos a seguir diciendo cada semana, para que la población pueda tomar decisiones con la información apropiada para que esas decisiones salven vidas. Queremos desde ese punto de vista sumarnos al comunicado que sacaba este segundo pronunciamiento de profesionales de la salud independientes sobre la situación actual que está teniendo, de acuerdo al criterio de estos médicos que de nuevo están en la trinchera, que están en el campo de batalla defendiendo la salud de los nicaragüenses, la vida de los nicaragüenses, refiriéndose a que de acuerdo a ellos ya estamos en una fase de diseminación comunitaria, donde hemos visto también en las redes el precario sistema de salud pública en las condiciones que está y en la realidad, en lo que hemos recibido de información a lo largo del fin de semana y estos días, en prácticamente punto de saturación. Y esto obviamente tiene una implicancia en las cifras que vamos a estar viendo en los próximos días, en las realidades que vamos a estar viendo en los próximos días. Insistimos, es necesario conocer lo que está sucediendo y queremos desde COSEP sumarnos y apoyar ese llamado que ha hecho la OPS, OMS, para poder venir al país
para poder visitar in situ, para poder evaluar lo que está sucediendo con la pandemia y de esa manera lograr que la cooperación para la población sea efectiva. No podemos cerrar las puertas a las organizaciones que pueden salvar vidas. No podemos cerrar puertas a estas organizaciones que tienen la capacidad de ayudar a gestionar a que este sistema de salud precario tenga mayor equipamiento, a que tengamos más test, a que tengamos esas pruebas que son tan necesarias para evitar que se siga contagiando las personas. Hacíamos el ejercicio de que si tomáramos los números que se anunciaban ayer de 254 personas contagiadas, en 2 semanas, a un ritmo de crecimiento de 5% de contagios, con esas 254 personas contagiadas, se duplica en 2 semanas el número de contagiados. Y no hay nada que lo esté deteniendo, porque seguimos en ese esfuerzo de querer insistir en que se tienen que tomar las medidas de distanciamiento social posible. Y aquí, como sector privado, hemos venido haciendo esfuerzos de educación, de prevención. La semana pasada, ustedes vieron en las redes que decidimos enfocarnos en un tema. Ese tema fue en el uso de mascarilla. Aquí no está viendo la gente lo que yo estoy viendo. Frente a mí, todos los periodistas que están presentes están usando mascarilla. Unos mascarillas solamente, otros mascarillas con face shields, con esos protectores. Y eso lo vemos en Managua de una manera ya cada vez más importante. Sin embargo, la información que queremos es que esto no solo sea en Managua. La información que hemos recibido es que no tenemos en los departamentos esa misma respuesta de parte de la población, y aquí es la invitación a que nos protejamos, que todos podamos utilizar estas mascarillas cuando andamos en la calle, que está en nuestras manos el poder protegernos, y queremos insistir en esto, en que desde ese punto de vista vamos a seguir haciendo este tipo de campaña. La semana pasada, como repito, fue las mascarillas. Esta semana hemos establecido un nuevo producto, diciéndole a la gente qué tiene que hacer cuando tiene un familiar en casa con COVID. Porque esta es la realidad que empieza a pasar con cada uno de nosotros. Aquí no estamos hablando de una ciudad donde son millones de millones y no nos damos cuenta de quién se está enfermando, quién está falleciendo. Aquí cada uno de nosotros ya conoce a alguien que esté enfermo o que falleció. Esto ya no es una historia que se está contando, esta es una historia que la estamos viviendo, y la estamos viviendo cada uno de nosotros, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos, con la gente que está en los diferentes campos que son de opinión pública. Vemos cómo en la Asamblea Nacional hay diputados fallecidos, hay personal de mantenimiento que ha fallecido, hay asesores que han fallecido, según la información que circula. Y esto no es una historia, de nuevo, que alguien la está imaginando. Por eso es que quisimos compartir qué tiene que hacer la persona, la familia, cuando tiene una persona en su casa con COVID. Porque tenemos que protegernos todos. Y eso pasa por ese esfuerzo que quisimos, en donde le decimos a las personas, a la familia, todo el tiempo se tienen que mantener a 2 metros de distancia de su enfermo. Le decimos a las personas que ese enfermo debe aislarse, estar si es posible, si hay cuarto, en un cuarto aparte, si no hay posibilidad de un cuarto aparte, que esté en un espacio donde esté separado por una cortina, por un plástico, por lo que sea, pero que proteja al resto de la familia. Que
esa persona no circule. Y si circula, que lo haga como andan ustedes, con mascarilla. Que esa persona tenga sus propios utensilios. Que haya una sola persona en la familia que atienda a esa persona para que el resto se proteja, y ya no se diga si el resto de la familia tiene niños y tiene personas de la tercera edad. Y toda la familia tiene que mantenerse lavando las manos, tiene que mantenerse tomando las medidas de prevención que hemos venido insistiendo a lo largo de este tiempo, no tocarse la cara. Entonces, estos esfuerzos nosotros como sector privado los vamos a seguir haciendo. Sin embargo, la responsabilidad es del gobierno. Le corresponde a las autoridades asumir esa responsabilidad. Como sector privado vamos no solo a continuar con este tipo de esfuerzos de comunicación. Ustedes ayer han conocido de expresiones diferentes que están haciendo empresas del sector privado para llevar donaciones que permitan, por un lado, darle equipamiento a la comunidad médica, al personal sanitario, a las enfermeras, a los enfermeros, que permita también llevar de alguna manera comida donde se va a necesitar, especialmente a las zonas de mayor pobreza que tenemos en el país. Y esto lo vemos reflejado en esos esfuerzos que ha hecho, en este caso, la empresa Walmart, que ayer daba $50,000 más como parte de este proceso y que está haciendo una donación a la Cruz Roja. Lo hemos visto con este nuevo fondo que se ha dado a conocer el día de ayer. Juntos vamos a superarlo, donde 30 empresas ya aportaron $1 millón para poder ayudar a la gente que lo necesita, el sector privado diciendo presente. Sin embargo, de nuevo, esto requiere de la cooperación internacional. Esto no es un tema que únicamente lo vamos a poder resolver. No hay un solo país de la región que lo está haciendo sin esa ayuda internacional. El equipamiento hoy es más que necesario. Las pruebas tienen que venir y tienen que venir en cantidades importantes. Tenemos que asegurar que ese contagio se conozca y se ataque. No podemos seguir dejando que esto suceda de una manera indiscriminada y que al final del día esto resulte en que estas cifras que hoy estamos lamentando aumenten de manera exponencial en los próximos días. Quisiera también referirme a otros temas que son de alguna manera vinculados a lo que estamos viviendo y que de alguna forma tienen que ver con la otra cara de esta pandemia, que es el tema, no solo el tema sanitario, sino también el tema económico, el tema social, porque al final del día tenemos que evitar que mueran la menor cantidad de personas y de empresas posible. Por supuesto, las personas en primer lugar, pero también necesitamos entender que necesitamos esas personas que trabajan teniendo la oportunidad de llevarle a su familia el pan de cada día. Y desde ese punto de vista, la semana pasada dimos a conocer una posición pública relacionada con una medida, que es que la tarifa eléctrica debe reducirse. Y señalamos acciones que están ahí en las manos de las autoridades para implementar y trasladar para el beneficio de la familia, para que a la familia de el barrio, de la comunidad, para que a la empresa que genera el empleo de esa familia
que viven en ese barrio o esa comunidad puedan todos ver esa tarifa reducida. Creo que es importante, y ahí solo quiero referirme a que no es algo que inventamos tampoco. Los precios del petróleo se han reducido. Ahí hay una fuente que permite que se reduzca, que se pueda reducir la tarifa. Y dimos dos acciones más que también van en esa dirección, que se puede suspender la importación de energía eléctrica que se está haciendo en este momento a precios que son mucho más caros de los que se puede ahora inyectar con la energía de los generadores locales para poder reducir esa tarifa y que se revierta esa resolución del INE que entró en vigencia en enero y que está haciendo que desvíos tarifarios, en vez de ir a la tarifa y que todos los que estamos aquí nos beneficiemos, se estén usando para pagar adeudos que hay que determinar pues cuál es la realidad de esos adeudos, pero que al final lo que estamos viendo es que no se trasladan a las personas, a las familias, a las empresas. Por el otro lado, estamos también haciendo un llamado relacionado con una crisis que estamos viviendo hoy a nivel de la región centroamericana con el tema de los transportistas que están en frontera con Costa Rica. Esta es una crisis humanitaria ya. Aquí no estamos pensando nada más en el abastecimiento que pudiera no llegar a los hogares. No estamos pensando únicamente en la leche que pudiera dejar de llegar o el jugo de naranja o en este caso el medicamento o el desinfectante que es necesario cada uno de estos productos para enfrentar la pandemia. Estamos hablando de más de 900 transportistas que tienen días de estar ahí en condiciones precarias, donde estamos amenazando su salud y donde no pueden continuar aglomerados en ese tipo de condiciones porque estamos arriesgando que se contagie cada uno de ellos y que se contagien las mismas autoridades que están en esa zona. Entonces aquí hacer ese llamado que hemos venido haciendo de parte de todo el sector privado de la región. En esto no ha habido un solo sector privado que no se haya manifestado. Cada organización empresarial de cada país de Centroamérica, incluyendo la organización Cúpula Empresarial de Costa Rica, cada federación de sector privado que existe en la región, todos nos hemos pronunciado en esta dirección. Y aquí el llamado es que ojalá que hoy mismo encontremos una respuesta que se ha venido trabajando incansablemente en los últimos 2 días entre el sector privado y el gobierno de Costa Rica para que hoy mismo logremos que esa presa se pueda liberar. Dicho esto, lo dejamos abiertos a cualquier pregunta. ¿Preguntas, muchachos? Nuestra colega de Canal 23. Referente a este tema de la suspensión de importación de energía, ¿a qué calcula usted cuánto tiempo podría hacerse? En la propuesta que hicimos, lo que estamos planteando es que se reduzca el escenario ideal, obviamente, el escenario que si se aplicaran estas 3 medidas en conjunto y en vez de pagarle a cada una se trasladara a la tarifa, lo que significa esos ahorros, que esas acciones pueden provocar más la reducción del precio del petróleo, lo que estamos diciendo es que eso se traduzca en una reducción del 17% y que se aplique por el resto del año. Creo que en esto es importante entender que el 2020 ya se convirtió en un año en que necesitamos darle el máximo nivel de respuesta a las familias, a los colaboradores y a las empresas. Seguimos esperando respuesta del planteamiento que se hizo por parte del sector financiero a esa necesidad también de que se pueda gestionar con las personas que hoy se han quedado sin ingresos para poder de alguna manera darle espacio de
flexibilización a los flujos para poder pagar esos adeudos que tienen con los bancos, que tienen con las microfinancieras. Si es que creemos que en ese sentido, en el caso de la energía, debería haber un respiro por el resto del año, y en el caso de esas medidas de oxigenación para los que tienen estos adeudos, deberían de tomar en cuenta, dependiendo de la realidad del sector, como por ejemplo el sector turístico debería de ser también por el resto del año. Tal vez habrá algún tipo de medida donde masivamente solo sea por tal vez 3 meses. Esas son situaciones que se tienen que ir a revisar, como sería el caso de tarjetas de crédito, pero en el caso de sectores que están directamente golpeados, que han tenido que cerrar, que no tienen posibilidades de generar ingresos en los próximos meses, pues se le tiene que dar por los meses que estén cerrados. Y estos son planteamientos que tenemos que seguir insistiendo para que las autoridades den respuesta. Castalia Zapata. ¿Tienen algún contabilizado de cuánto ha sido la caída de remesas en esta temporada, en estos últimos meses, o de cuánto vaya a ser en todo este año? Ve, hay números que van hasta caídas del 20% de las remesas que recibe el país. Esto significa una enorme cantidad de recursos que se traducen en que las familias que reciben estas remesas no van a poder tener la capacidad de consumo que tenían antes. Y aquí esto me lleva a hacerle un llamado a los especuladores, en el caso del sector frijol, que estamos viendo cómo se están disparando los precios del frijol en los mercados, en los supermercados, producto de esa especulación. Creo que estos no son momentos para que el especulador juegue con la realidad que está enfrentando la familia nicaragüense. Estamos viviendo momentos en que el ingreso se está cerrando, se está reduciendo, el empleo se ha visto afectado, y no son estas las realidades que queremos ver en nuestro país. No se trata de especular en este momento con el llevar el frijol a la mesa de las familias nicaragüenses. Por supuesto que sabemos que hay alternativas, y aquí se ha hecho un esfuerzo importante, y la gente hoy tiene la posibilidad de comprar quesos que han bajado de precio, pueden comprar afortunadamente huevos que pudieran de esa manera, por lo menos por un tiempo, mientras ese precio baja, poder sustituir este tipo de productos, el mismo pollo que está ahí a la disposición. Pero la realidad es que aquí hay que hacer un llamado a los especuladores para que no jueguen en estas circunstancias en donde estamos viviendo una tragedia desde el punto de vista de lo que significa no solo en lo sanitario, sino en lo económico y en lo social. Pregunta a nuestro colega de Telenorte. José Dan, para dentro de 10 días se conmemora el Día de las Madres. ¿Cuáles son las afectaciones que van a tener las industrias principalmente? Pues yo creo que cuando hablamos de, lo difícil en este momento, yo creo que el mejor regalo que puede tener cualquier madre nicaragüense es que sus hijos estén vivos, que realmente entendamos que hoy, si hay algo que una madre anhela, no es celebrar la fecha, sino que es celebrar la vida de sus familiares. Y creo que en ese sentido, por eso no puedo dejar de volver a agradecer lo que están haciendo nuestros médicos, doctores, las doctoras, enfermeros, enfermeras, el personal que trabaja en cada uno de nuestros centros clínicos y hospitales, donde llevando comida, limpiando, cocinando, sabiendo el riesgo que implica ahora estar en estos lugares. Entonces, yo creo que en este sentido vamos a vivir una conmemoración del Día de las Madres totalmente atípica, y lo que tenemos que asegurar es cuidar a nuestras madres, cuidar a nuestras abuelas. Lo que tenemos que asegurar es cuidarnos nosotros para que de esa manera también nuestras madres estén tranquilas.